Un saludo cordial para todos. El día de hoy vamos a hablar de el polígono de Willis. Y aquí hablamos de una anastomosis heptagonal en la base del cerebro que fue descrito por Thomas Willis en 1664. Aquí quiero comentar que conecta dos grandes sistemas que irrigan el encéfalo, el sistema carotídeo anterior y el sistema vertebrobasilar posterior. Esto es como si fuera una rotonda eh, que distribuye el flujo si el absceso se cierra. Y esto es muy importante porque explica por qué algunos pacientes toleran oclusiones que en otros pacientes sería devastadora. Entonces, esto es bien importante como esa base de interpretación de el accidente cerebrovascular, los aneurismas y y la hemorragia subaracnoidea. Aneurismas. Bueno, este de caligrafía. Entonces tenemos las carótidas internas que vienen de las carótidas comunes y atraviesan el seno cavernoso y emergen hacia el espacio subaracnoideo y dan cuatro ramas importantes antes de la bifurcación terminal. La arteria oftálmica que entra a la órbita, la comunicante posterior se dirige hacia atrás y conecta con el sistema vertebrovascular, eh, la coroidea anterior que irriga la cápsula interna posterior, parte del tálamo lateral y los núcleos basales mediales. Y la carótida interna termina dividiéndose en la arteria cerebral anterior, esta que vemos acá, y la arteria cerebral media, la ACM. Y entonces esta es en realidad la continuación lateral de la carótida interna, que es un dato muy importante para entender por qué la mayoría de émbolos cardíacos terminan en ese territorio. Las arterias vertebrales vienen de las subclavias, ascienden de los agujeros transversos cervicales, perforan la dura madre en C1 y entran al foramen magno de esta manera, donde en el borde inferior del puente las dos vertebrales se fusionan en la arteria basilar. Antes de unirse a esta arterial, dan la arteria cerebelosa posterior inferior. La basilar emite ramas pontinas, la cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa superior, y termina bifurcándose en las dos arterias cerebrales posteriores. Esta imagen es de Wikipedia, ¿no? De Wikicommons. Hay que documentar esa autoría. Este polígono completo sí tiene dos puentes. La comunicante anterior mide las dos acá por delante y las comunicantes posteriores eh, unen esto a cada lado. Este es un diseño teórico que solo lo presenta entre el 30 y el 40% de las personas. El resto tiene variantes anatómicas, siendo la hipoplasia de la comunicante posterior y la persistencia de origen fetal de la ACP de las más frecuentes. Entonces, volvamos a repetir esto. El polígono tiene dos puentes. La comunicante anterior mide las dos acá por delante y las posteriores
las posteriores. Esto solamente lo presenta entre el 30 y el 40% de las personas. Esto es más o menos así. Ah, aquí. Más o menos es así. Bueno, cada arteria de esta irriga un territorio cortical y profundo definido, donde la arteria cerebral anterior mide los lóbulos frontal y parietal, donde da la representación del miembro inferior en la corteza motora y sensitiva. Esta es la arteria de la pierna. Bueno, esto es más o menos así, porque esta es continuación de la otra. Esta es continuación. Esto es algo muy importante. Ahora, esta arteria cerebral media, digámoslo, esto es una representación fea, pero esta nos da una cara lateral del lóbulo frontal, parietal, y esta es la representación cortical del miembro superior y de la cara, las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo de Broca y Wernicke y el área cortical del hemisferio derecho. Esto es la arteria del brazo, de la cara y del lenguaje. Esto es bien importante, las ramas perforantes profundas de esto, las arterias lenticulostriadas irrigan los núcleos basales y el brazo posterior de la cápsula interna, que es un sitio de la mayoría de los infartos lacunares en el paciente hipertenso. La arteria cerebral posterior irriga el lóbulo occipital, mm, y por ramas perforantes el tálamo y el mesencéfalo. Esta es la arteria de la visión y del tálamo. Subsecuentemente, la arteria coroidea anterior tiene un territorio estratégico. Esto es el brazo posterior de la cápsula interna, el tálamo lateral, parte del hipocampo y núcleos basales mediales, donde la oclusión de esto puede simular un accidente cerebrovascular de una bueno, de la arteria cerebral media. Entonces, los síndromes se dan por territorio y dominancia. El síndrome de la arteria cerebral anterior nos da una alteración específicamente. A ver, vamos con el tablerito otra vez. Entonces, déficit sensitivo del miembro inferior contralateral, incontinencia, abulia y reflejos de, de oclusión y un, eh, una alteración de la comunicante anterior nos puede dar mutismo asinético. Muy importante, en ese síndrome de la arteria cerebral media es el más reconocible que concurre con hemiplegia de eh, hemiplegia ipsilateral, hemihipostesia contralateral, hemianopsia homónima contralateral y desviación oculocefálica. eh, y si esa lesión es del hemisferio izquierdo, se agrega afasia y si es del hemisferio derecho, agrega heminegligencia y agnosognosia. Esa membrana lenticulostriada ocluida nos puede dar hemiparesia motora pura.
un enredo, ¿no? Síndrome de el ACM, que es el más reconocible, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de hemiplegia del territorio eh, hemihipoestesio contralateral, hemianopsia homónima contralateral y desviación oculocefálica hacia la lesión. Y si tenemos esa lesión del hemisferio izquierdo, vamos a agregar afasia, y si es del hemisferio derecho, agregamos negligencia y anosognosia, donde la rama lenticuloestriada ocluida nos puede producir un infarto lacunar con hemiparesia motora pura. Bueno, síndrome de la arteria comunicante posterior nos puede dar alteraciones maculares porque la mácula tiene de la ACM y la ACP. Si es izquierda y nos da el cuerpo calloso, nos puede dar alexia sinagrafia, una disociación muy importante preguntada en residencias. La oclusión de esas perforantes talámicas nos puede dar el síndrome de Grime-Russi con dolor talámico. Ahora busquemos la oclusión de la arteria basilar. Es una urgencia neurológica porque nos da síndrome de cautiverio, infartos por continuos bilaterales, con cuadriplejía, anartria y conservación del parpadeo y movimientos verticales. Aquí no está. Y la oclusión de la pica nos puede dar el síndrome de Wallenberg con vértigo, nistagmo, ataxia, Horner ipsilateral, disfagia, disfonía, pérdida termoalgésica y, mm, bueno, esto es bien enredadito. Entonces, la oclusión de la basilar es una emergencia muy grave. Esto produce síndrome de cautiverio o locked in. Nos puede dar infartos continuos bilaterales, bueno, esta no era, con hemiplegia, natria y conservación del parpadeo, con conservación de los movimientos verticales. Esa oclusión nos puede dar el síndrome de Wallenberg, la pica, eh, nistagmo, ataxia, Horner ipsilateral, disfagia, disfonía, pérdida termoalgésica ipsilateral y corporal. Muy importante, los aneurismas saculares prefieren las bifurcaciones del polígono, donde el 30% asienta en la comunicante anterior, el 30% en la comunicante posterior y el 20% en la bifurcación de la cerebral media. La ruptura produce hemorragia subaracnoidea, con cefalea súbita en estallido, conocida como cefalea centinela cuando es premonitoria, donde el aneurisma de la comunicante posterior nos puede comprimir el tercer par y puede tener midriasis fija. Eso no hace. Pues vamos a repetir eso que es muy importante. Entonces, los aneurismas seculares prefieren las bifurcaciones del polígono, donde el 30% asienta en la comunicante anterior, el 30% en la comunicante posterior y el 20% en la bifurcación de la cerebral media, donde la ruptura puede producir hemorragia subaracnoidea con cefalea súbita, eh, que se conoce como cefalea del centinela.
Entonces esto es bien fácil. Esto une las carótidas y vértebro basilar posterior y lo cierran la comunicante anterior y dos comunicantes posteriores. eh, Solo 30-40% lo tiene completo de esta manera. Arteria comunicante anterior y la ACM irriga el miembro superior, cara y el lenguaje izquierda, atención derecha. La arteria comunicante posterior nos da occipital, coroidea anterior, irriga la cápsula interna posterior. em, la pica da Wallenberg, por aquí está, y basilar da Lockett-In, acá bilateral da mutismo aquinético. Y ACP izquierda con cuerpo calloso da alexia sin agrafia. Aneurismas en la comunicante anterior, comunicante posterior y bifurcación de la ACM, aneurisma de la comunicante posterior que comprime el tercer par. Entonces, lo central de la circulación es que hay dos sistemas, el carotidio anterior y el vertebrovascular posterior, que se anastomosan en el polígono de Willis y reparten el cerebro en tres grandes territorios corticales. La trampa más importante de esto es asumir que el polígono está completo en todas partes y que esta es la norma. Solamente entre el 30 y el 40% de estos pacientes lo tiene completo, donde el resto tiene variantes que explican por qué algunos accidentes cerebrovasculares son completamente devastadores. Entonces, polígono completo es completamente minoría y el otro eje son los síndromes vasculares por territorio, lo cual es bien importante. AK es pierna y abulia, ACM es brazo, cara y lenguaje. La ACP es visión con respeto macular. La basilar es Lockett-In y la pica nos da síndrome de Wallenberg. Eh, ACM es la del brazo y el lenguaje. El dato, esto que no se nos olvide, y el dato que nos cambia es la midriasis con tosis en una mujer con cefalea súbita, porque nos sugiere aneurisma de la comunicante posterior, comprimiendo el 3 aquí como se ve. Y el siguiente paso es la angiotensina o la angio-RN urgente. Muchas gracias para todos.